Es un alimento nutritivo que puede formar parte de una dieta baja en grasas, fácil de cocinar, aporta proteínas, vitaminas, minerales y fibra. La trucha arcoíris es una especie de pez que pertenece a la familia Salmonidae, originaria de las costas del este de América del Norte. Por su fácil adaptación al cautiverio, su crianza ha sido enormemente difundida casi en todo el mundo. En América del Sur se ha introducido en países como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. La trucha llegó a Colombia en el año de 1939. Desde ese momento hasta la fecha, se ha creado más de 87 granjas industriales dedicadas a la truchicultura de alta producción. Actualmente esta especie ocupa el cuarto renglón en la importancia en la acuicultura comercial, precedida de la tilapia, el camarón y la cachama, las cuales presentan en conjunto el 96% de la producción acuícola colombiana, en donde el 11.36% corresponde a la producción de trucha arcoíris. Las truchas de El Jardín. El municipio antioqueño de Jardín es conocido por su belleza, por la fertilidad de sus cordilleras, por la calidad de su gente, pero además es un famoso lugar para visitar un cultivo de trucha, las trucheras. Estamos ubicados en el municipio de Jardín, en el kilómetro 5, vía Jardín Río Sucio, a una altura de 1950 metros sobre el nivel del mar. Estamos más o menos con una temperatura entre los 17 grados y los 18 grados centígrados. Las características de la trucha tenemos que en el lomo tienen unas pecas negras, ¿cierto? Pasan por el color verde oliva hasta un azul claro, ¿cierto? Son peces que durante 2 años pueden crecer alrededor de 50 centímetros, 60 centímetros, ¿cierto? Etapas de desarrollo de la trucha. Ova son los huevos fecundados que después de aproximadamente 30 días de incubación eclosionan para convertirse en larva. Alevinos son peces pequeños que miden de 3 centímetros a 10 centímetros con un peso que oscila entre 1.5 gramos a 20 gramos. Juvenil son peces que miden 10 centímetros a 15 centímetros, cuyo peso es generalmente 20 gramos a 100 gramos. Comercial es la etapa especial donde los peces han recibido el proceso de engorde para ser comercializados. Estos miden 15 centímetros a 22 centímetros con un peso de 100 gramos a 200 gramos. En el alevinaje nosotros recibimos mensualmente entre 18.500 y 20.000 alevinos, ¿cierto? Es la semilla con que nosotros proveemos la truchera en este momento. En esa etapa, como nosotros tenemos un cultivo escalonado mensual, duran un mes. En ese mes les damos, según el tamaño del alevino, les damos un concentrado de un tamaño mínimo, ¿cierto? De 1.5 milímetros. Que sea asimilable y se trata de alimentar 6 veces en el día, debe ser alimentado durante 6 veces en el día en poquitas cantidades para que pueda asimilar bien el alimento y pueda tener una buena conversión. Si el animal está de 9 centímetros, por ejemplo, de 9 a 10 centímetros, le suministramos un concentrado de 2 milímetros. Ese concentrado debe ser suministrado también 6 veces en el día. Es la etapa en que más veces se les debe repetir la alimentación. Entonces ahí duramos un mes con ese proceso, se están aspirando constantemente, se están aspirando los tanques, es el mantenimiento pues, que se le hace durante la estadía en la etapa de alevinaje. Después pasan a los tanques donde tenemos el proceso de dedinos, ¿cierto? Allí están alrededor de 2 meses y medio. Durante ese tiempo alimentamos con un concentrado que contiene el 44% de proteína, que es un poquito más grande, y ahí logramos una selección
más o menos al segundo mes, donde separamos los animales en cabezas, medias y colas, que son, las cabezas son los más grandes, las medias son los de tipo mediano, valga la redundancia, y las colas son los animales más pequeños o que llegan con algún tipo de deformidad. Durante la fase de engorde, entonces, los animales que fueron seleccionados en el periodo anterior, en la fase anterior, las cabezas, los más grandes, pasan a los tanques grandes, donde terminan ya el proceso, ¿cierto? Esa etapa dura alrededor de 2 meses y medio. Ahí alimentamos 3 veces en el día, con un concentrado que nos maneja unas cantidades de proteína del 40%. Ese concentrado tiene unas cantidades importantes de pigmento, ¿cierto? Una pigmentación que es la que le da la tonalidad rosada, anaranjada de la trucha, ¿cierto? En el municipio de Jardín, uno de los puntos de referencia del municipio como tal es la truchera, ¿cierto? Es por la forma en que está distribuida, el ambiente que maneja, los paisajes, ¿cierto? Y que le permite la posibilidad al visitante de mirar el cultivo y apreciar el cultivo, aparte pues de su lago de pesca deportiva y de los variados platos que ofrece el estadero, el restaurante como tal. En la trucha arcoíris es de muy buen sabor. Más este criadero, pues no dicho por nosotros, sino por la gente, pues es que este criadero acá en Jardín es el que da más buen sabor de trucha. La trucha, por ser pariente del salmón, ¿cierto? Es un salmónido, entonces adquiere una consistencia en la carne y un sabor particular, ¿cierto? Aparte de eso, la pigmentación ayuda a darle un sabor también muy característico a la carne de la trucha. En este cultivo de trucha arcoíris reciben los alevinos de 9 centímetros, dando como resultado 2 truchas por libra en un tiempo estimado de 5 meses. Las ovas de estos alevinos provienen de Estados Unidos y son tratadas genéticamente para que todas sean hembras. La truchera básicamente trabaja con hembras porque el enfoque es la producción de carne como tal, en canal, ¿cierto? Obviamente que nosotros también ofrecemos pues desespinada, espinada con espina, y se ofrece pues desespinada, ¿cierto? La hembra porque ofrece la mayor conversión de carne, ¿cierto? La conversión que ofrece la trucha es proporcional a que cada kilo de alimento genera 2 kilos de biomasa. Hoy en día, en 2013, se están manejando precios de comercialización entre 9.000 pesos y 12.000 pesos el kilo de trucha, ¿cierto? Para producir un kilo de trucha se pueden invertir de manera hipotética alrededor de 6.500 pesos, ¿cierto? De ahí en adelante ya empieza a generar los márgenes de ganancia. Esos márgenes de ganancia van a estar supeditados a la producción que usted tenga, ¿cierto? Si usted produce 1, 2, 3, 4, 5 toneladas, ¿cierto? La altura ideal sería más o menos entre los 1.900 metros, por ahí hasta los 2.100 metros de altura, ¿cierto? Ya no tanto la altura, sino más bien la temperatura y la calidad del agua que usted ofrezca y el caudal de agua que usted le pueda ofrecer a su cultivo es lo más influyente, ¿cierto? Los niveles de oxígeno nosotros manejamos más o menos 5.6, ¿cierto? En partes por millón de oxígeno, que es lo ideal para tener un cultivo de trucha. De todas maneras, al escalonar el cultivo de trucha, la caída del agua es fundamental para propiciar niveles de oxígeno más altos, ¿cierto? Nos ayuda a incrementar un poquito los niveles de oxígeno con que venga el agua, ¿cierto? La pendiente y todo el cuento con que venga, y la fuerza del agua con que nos entre, y la calidad del agua, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que no puede tener pues mercurio ni metales pesados que vayan
a deteriorar la calidad del agua para estos animales porque son muy susceptibles, demasiado susceptibles pues a este tipo de inconvenientes, ¿cierto? De adversidades para ellos en este caso, ¿cierto? Igual cuando el agua se ensucia mucho, que entra mucho lodo, también se pone pues, se debe de parar la alimentación, ¿cierto? Y estar pendiente de que no vayan a elevarse los niveles de mortalidad. Existen causas que incrementan el riesgo de mortalidad de las truchas. Factores como el estrés, el clima, enfermedades y depredadores de los cuales se debe tener un control para evitar pérdidas. La mortalidad del cultivo de trucha está estipulada para un 2% del total de la siembra inicial, ¿cierto? Normalmente se recoge diario mortalidad, ¿cierto? Se pueden recoger por tanque entre 4 y 5 animales o 1, ¿cierto? Eso es pues, no tiene una proporción definida, ¿cierto? Lo que sí se establece es que el 2% es el máximo tolerado para todo el cultivo, lo que dura el cultivo de trucha. El proceso de cosechado que se hace teniendo en cuenta que al lote que se va a sacrificar hay que darle una preparación. ¿En qué consiste la preparación? En que al lote que se escoge hay que dejarlo sin alimentar mínimo 4 días en ayunas antes de ser sacrificados. Normalmente se sacrifican las truchas del criadero el día martes. Se empieza el ayuno del lote el día viernes por la tarde y el día martes, cuando se procesa, lo que se hace es empezar a clasificar la trucha que necesitamos dependiendo de las tallas o el pedido que se haga. Si es 2 por libra, se sacan las que cumplan por este peso. Si es 3 por kilo, igual se eligen para ser procesadas. Y estos cultivos deben de ir acompañados, a no ser que usted comercialice la trucha viva, de una planta de sacrificio, ¿cierto? Que una planta de sacrificio debe tener unas condiciones mínimas de funcionamiento, no porque David Montoya lo diga, ¿cierto? Sino porque se exige a todo establecimiento procesador de alimentos que mantenga por lo menos un cuarto frío, si va a manejar, pues, por decir, trucha o pollo o cuestiones de este tipo, ¿cierto? Debe tener mesones y estructuras y equipos en acero inoxidable, ¿cierto? Que eviten pues la oxidación y la contaminación. Bueno, entonces yo recibo la trucha acá en la zona sucia, la rajo, la pasamos al tanque desviscerado, en el cual le vamos a sacar desde las tripas hasta las agallas. Luego lo pasamos al tanque de lavado. Para desviscerarlo siempre tenemos que sacarle absolutamente todo, desde tripas a agallas, que solamente nos quede la sangre que va pegada a la espina dorsal. Al día siempre nos tocaría, somos varias operarias y nos toca por ahí con 2000 animales al día. Ya acá nos dirigimos al tanque de lavado, en el cual le vamos a terminar de sacar todo el mugre que nos haya quedado, la sangre que está concentrada. Lavando muy bien la cabeza, porque cuando nos queda residuos de sangre en la cabeza, el pescado se puede dañar mucho más fácil. Entonces nos dirigimos a lavarla muy bien para que se conserve mucho más tiempo, sacándole absolutamente todo.
Y ya acá la vamos pasando al tanque de donde nos espera la persona que la va a deshuesar. En este momento estamos sacándole la espina dorsal a la trucha, con el fin de que la trucha tenga el corte estilo mariposa. Cuando por alguna casualidad nos queda espina en la carne, procedemos a retirarla, para que el consumidor pueda consumir su trucha sin nada de espina, sin ningún peligro. El proceso continúa con la selección y el pesaje de la trucha, para finalmente pasar a la etapa del lavado, donde se busca garantizar un producto libre de bacterias y al final llevar la trucha a empacar y refrigerar. La idea es que se manejen cantidades mínimas de microorganismos que puedan comprometer la inocuidad del producto, ¿cierto? Y siempre la visión que tiene el INVIMA para inspeccionar estos lugares y los lugares que procesan alimentos es esa, ¿cierto? Que garanticemos la inocuidad siempre del producto, ¿cierto? El recurso hídrico es el eje fundamental de un cultivo de trucha. La calidad del agua será la que determine el éxito de una cosecha. Bueno, a través de Corantioquia, que es la entidad que nos realiza la concesión de agua, están cambiando y han cambiado las políticas con respecto al manejo de agua que se utiliza para cultivos, para cualquier tipo de explotación, ¿cierto? Entonces, ellos, por decir algo, conceden un 30% del afluente donde se toma el agua, ¿cierto? Y también se exigía que se devolviera el agua en las mismas condiciones en que se tomaba. Todas estas políticas, pues a través de la nueva legislación que va concediendo el Ministerio del Medio Ambiente y todas estas entidades pues, que nos regulan, y a través pues, del cambio climático y todo el cuento pues, a que estamos propensos con el cambio del clima y todo esto. Entonces se va a exigir que se garantice un nivel de agua durante 20 años, durante un periodo de 20 años, que se hagan unos estudios, que se diseñen unos planos arquitectónicos donde garanticen pues, que la estructura no está afectando el caudal del agua, ¿cierto? La minería artesanal y todo este tipo de actividades generan unos desperdicios muy nocivos para el agua, ¿cierto? Para el agua utilizada. No sería viable si en este municipio se diera la posibilidad de explotar oro o cualquier otro mineral, que esos desechos fueran vertidos en el agua y nosotros poder producir trucha, ¿cierto? Eso acabaría notablemente con la producción de trucha, ¿cierto? Y vemos pues que es la subsistencia para muchas personas y se vuelven hasta íconos de la parte donde pertenezcan, ¿cierto? La trucha es muy buena, pues fresca, y prácticamente ella se conserva mucho cuando en el proceso se entra rápido al cuarto frío, o sea que no va a perder siempre va a tener su sabor original. Cuando uno la deja mucho tiempo afuera, entonces va perdiendo su sabor. Entonces, es bueno prepararla asada o frita, pero siempre echándole un poco de sal, siquiera 5 minutos antes de prepararla, sea sal de ajo o sal normal. Ya si es para fritarle, siempre es bueno rociarle un poquito de harina
para que el pescado nunca se deshazca, sino que quede enterito. La trucha se prepara al ajillo, a la mostaza, apanada, frita, asada. Asadita es en la plancha con pasta de mostaza o con pasta de ajo. Apanada es frita en aceite, frita es en aceite. Tenemos trucha rellena de verduras, de queso y de hierbas. Esas se demoran media hora porque son como sudadas, quedan como sudadas al vapor. Son muy buenas. Bueno, no, igualmente el cultivo me provee a mí pues las cantidades de pescado para yo llevar a mi casa o para repartirle a personas especiales, ¿no es cierto? Y es un buen detalle, ¿cierto? Aparte de que de lo nutritivo que es, y de las ventajas pues que ofrece el salmón para problemas de visión, ¿cierto? Aumenta la mucosidad en el ojo, ¿cierto? Para las personas que tienen resequedad. Y es un alimento sano, es un buen detalle. La trucha es muy buena porque el sabor es muy buen sabor, es de muy buen sabor. A comparación de otros, la trucha sí sea que la pesquen y traiga la espina, se puede comer muy fácilmente. Hay otros peces que traen mucha tunita. Y la trucha es muy fácilmente de comer, así sea desespinada o con la espina. Yo disfruto mi trabajo bastante, es bastante. Primero por vocación, ¿cierto? Y segundo porque es una actividad que le permite a uno, pues yo en este momento soy empleado, ¿cierto? Pero el campo te ofrece la posibilidad de ser emprendedor. Si vos podés tener 40 vacas, 10, 20, 30 vacas o sembrar tu propio cultivo. Entonces el campo le ofrece a uno de maneras muy versátiles la posibilidad del sustento, ¿cierto? Aparte pues de que otro ítem para yo disfrutar mi trabajo es el lugar, ¿cierto? Las condiciones del trabajo y también es la vocación, ¿cierto? Juega mucho la vocación, ¿cierto? Yo como ser humano disfruto mucho de la tranquilidad y del espacio que le brinda a uno. Aparte de esto, es un contacto bonito con la naturaleza.